Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar la dinámica del cuerpo rígido. Para esto, nosotros vamos a comenzar con algunas relaciones que nosotros ya conocíamos. En primer lugar, vamos a ver algunos aspectos de lo que es la cinemática. Cuando nosotros trabajamos con cinemática, un momentito, déjenme ponerle unas líneas para guiarme. Mejor así. Entonces vamos a ver lo que es la cinemática. Cuando nosotros vimos la cinemática, vamos a ver el siguiente esquema. Tenemos, digamos, aquí un sistema coordenado. Tenemos nuestro sistema coordenado. Tenemos nosotros un objeto en este sistema coordenado. Vamos a decir que es un cuerpo rígido. Lo que caracteriza al cuerpo rígido, nosotros lo vimos que podemos asociarle un sistema de referencia que se encuentra inmóvil con respecto al cuerpo rígido, siempre teniendo la misma orientación con respecto al cuerpo, que se mueve junto con el cuerpo. Vamos a decir que esto es nuestro X y tenemos nuestros ejes Y y Z. Y y Z. Nosotros vamos a decir de que este va a ser nuestro eje X, así mayúscula, este va a ser Y, este va a ser Z. Bien, entonces, nosotros si queremos estudiar el movimiento de un punto de este cuerpo rígido, habíamos dicho que necesitábamos hacer lo siguiente. En primer lugar, podríamos estudiarlo con respecto a este sistema. Nosotros teníamos de que esto era R. Además, nosotros teníamos lo siguiente. Esto que está acá es el R sub 0. El R sub 0 también es un vector. ¿Okay? Y vamos a tener también este vector, este que está acá. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que este es nuestro R. Y lo que tenemos de aquí, de la gráfica, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Sabemos que hay una relación entre estos vectores y tenemos que el vector R es igual al R sub 0 más el R. Y habíamos hablado de que este R es la posición relativa o la posición absoluta, el R sub 0 es la posición de este origen de coordenadas y el R minúscula es la posición relativa. Bien, de aquí nosotros decíamos lo siguiente. Entonces, tenemos que la velocidad es la derivada de esta expresión con respecto al tiempo. Pero para poder nosotros trabajar con la velocidad, primero vamos a ver cuánto es el elemento, el d de r. ¿Está claro? Este es d de r sub 0 más d de r. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es estos dos términos que están acá, en particular este término. ¿Está claro? Ese es el término que nosotros tenemos que determinar cuál es su estructura, cuál es su forma. Bien, nosotros ya habíamos visto, como en este caso, este punto está ubicado, con respecto a este punto, lo único que tenemos es que está girando. Entonces, nosotros tenemos que esto que está aquí
podemos escribirlo como el producto vectorial del elemento del ángulo de giro multiplicado por el radio vector. ¿Por qué? Porque lo único que está cambiando es su dirección, porque la distancia entre estos dos puntos es fija, es constante. Está claro, aquí la distancia entre este punto y este punto es constante, no está cambiando. Por lo tanto, nosotros podemos escribirlo esto de esta manera. Entonces, nuestra expresión se convierte en la siguiente. D de R es igual a D de R sub 0 más ese producto vectorial. Esta es nuestra expresión 1 el día de hoy. Esto ya lo hemos hecho antes. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos, si queremos hallar la velocidad, tenemos que derivar esta expresión 1 con respecto al tiempo. Entonces tenemos lo siguiente. Derivando respecto al tiempo, nosotros encontramos lo siguiente, de que la velocidad, vamos a llamarla así, la velocidad va a ser igual a una velocidad sub 0 más, y aquí vamos a tener lo siguiente, un omega que se multiplica por R. Donde, como es evidente, nosotros tenemos que esta B es igual a la derivada de R con respecto al tiempo. Esta B sub 0 es la derivada de R sub 0 con respecto al tiempo. Y vamos a tener que este omega es la velocidad angular, que es la derivada de la variación del ángulo con respecto al tiempo. Esta, jóvenes, va a ser hoy nuestra expresión número 2. Bien, esto nosotros ya lo conocemos y algo que es necesario aquí remarcar es que B sub 0 y omega varían con respecto al tiempo, es decir, ambas tienen esa variación con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. El origen de coordenadas, ¿está bien? El origen de coordenadas, este que está acá, en el cuerpo rígido, puede ser elegido arbitrariamente en cualquier punto. ¿Está claro? Puede ser elegido en cualquier punto. Entonces, supongamos que nosotros elegimos, es decir, vamos a decir que este es nuestro punto O, y vamos a elegir un O'. Este punto O' se encuentra a una distancia A. Se va a encontrar a una distancia A de este origen. ¿Está bien? A una distancia A de ese origen. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener lo siguiente. Si tenemos esto que está acá, a ver, voy a dibujarlo por acá, un poquito más grande. Y vamos a tener, este es el punto O, por acá es el punto O', y acá está nuestro punto, llamémosle punto M. Nuestro punto M. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que esto es el vector A. Tenemos de que esto que está aquí es el vector R. Y vamos a tener nosotros de que esto que está aquí, vamos a llamar que es un R'. Es decir, eso ya es la distancia con respecto a este nuevo origen. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente.
si elegimos otro origen de coordenadas en el cuerpo, entonces tenemos que R se expresa como R' más ese vector A. Jóvenes, esto teniendo en cuenta este esquema que tengo acá, que es lo que estamos viendo. Entonces nosotros vamos a tener, en ese caso, de que el R que teníamos inicialmente es el R sub 0 más el A más el R'. ¿Por qué he hecho esto? Vamos a ver, vamos a reemplazar ahora esto en 2. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo de que la velocidad, en este caso, va a ser igual a B sub 0 más omega por A más omega por R'. De esa manera cambia. Pero nosotros vamos a tener lo siguiente. Que B, o sea, es decir, nosotros sabemos que se cumple esto. ¿Está bien? Que B es igual a esto. Entonces, pero vamos a decir lo siguiente. Pero tenemos que esta B va a ser igual a un B prima, vamos a ponerle 0 prima, más omega por R'. Es decir, si nosotros estamos considerando ya no este R0, sino un R0', que va hasta acá. Está claro que va hasta lo prima. Entonces, nosotros, de estas dos relaciones, nosotros podemos sacar la siguiente relación. Que B0', esto va a ser igual a B0 más omega por A. De donde nosotros tenemos de que el omega prima es igual al omega. Es decir, la velocidad angular, y esto es lo importante de acá, la velocidad angular es la misma sin importar qué punto tomamos como origen. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. No me quedó muy claro cómo arriba en 1 el DDR se vuelve de... Ajá, eso. Ya, muy bien. Tenemos nosotros lo siguiente. Este es nuestro vector R. ¿Está claro? Ese es nuestro vector R. Este vector R, lo único que puede hacer es girar. Lo único que puede hacer es girar. Es decir, no va a cambiar su módulo. Porque la distancia entre dos puntos en un cuerpo rígido siempre es constante. Así que lo único que va a hacer es girar. ¿Qué significa? Que vamos a tener nosotros, a ver, voy a hacer así. Este es el mismo vector, pero como no tiene la misma dirección, voy a decir que es un R1. En consecuencia, el vector DDR es este vector. Este es DDR. Esto que está acá es DD'. Entonces, nosotros tenemos que DDR es igual. A ver, voy a quitarle el vector. DDR simplemente como módulo es igual a R
multiplicado por d de phi. Ahora, el DDR es muy pequeño y al DDR, al ser muy pequeño, nosotros estamos diciendo que esto prácticamente es igual, significa que el ángulo que forman es 90 grados. R y DDR forman 90 grados. Por eso es que esto se cambia por el producto vectorial. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, en el sistema verde, en nuestro sistema de referencia verde, este se mueve con el cuerpo, ¿no? Se mueve, está fijo al cuerpo. O sea, de manera que si rota el cuerpo, rota el sistema también, ¿verdad? Exactamente. Eso lo Ok, vimos gracias. en cinemática. ¿Está bien? Está fijo al cuerpo, rota con el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Entonces, continuemos. Tenemos esto. Bien. Ahora nosotros, este es algo que también hemos visto anteriormente, pero es necesario mencionarlo. Tenemos lo siguiente. En cualquier instante de tiempo, ¿está bien? Voy a escribirlo acá. Uy, disculpen. Sí. En cualquier instante de tiempo, vamos a decir que es un instante t, en cualquier instante t, nosotros podemos elegir algún valor de a. Podemos elegir algún valor a. Vamos a llamarle un a' distinto, ¿está claro? Significa es un nuevo origen, tal que la velocidad b' sea igual a 0. ¿Está bien? Que en ese momento su velocidad absoluta sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos una rotación pura. En ese caso tenemos una rotación pura. ¿Está bien? Vamos a ver aquí. Sin traslación. Vamos a tener lo siguiente. Este es B sub 0, ¿está bien? Es el B sub 0', que es igual a 0. Entonces, es decir, aquí estamos haciendo de tal forma que esto sea 0. Tenemos una rotación pura y tendríamos que la velocidad B' en ese instante simplemente es el omega multiplicado vectorialmente por el R'. ¿Está bien? Entonces, nosotros de la expresión 3, que es esta expresión que tenemos acá, estas dos, vamos a tener lo siguiente. Para ese caso de rotación pura, nosotros estaríamos teniendo la siguiente expresión, que omega multiplicado por B sub 0' menos omega por B sub 0, esto va a ser igual a omega multiplicado por omega vectorialmente por A, y esto va a ser igual a utilizando reglas de del triple producto vectorial, esto igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que
en ese caso, omega por b sub 0 es igual a omega por b sub 0 prima. ¿Eso qué significa? De que esta magnitud es invariante. ¿Está bien? Esa magnitud, por lo tanto, aquí nosotros tenemos de que esta magnitud omega por b sub 0 es invariante. Es invariante. ¿Hasta ahí, jóvenes, tienen alguna pregunta? No, profesor. Eso significa de que la velocidad angular es perpendicular a esta b sub 0 prima. ¿Está bien? En cualquier punto del cuerpo rígido, si es que es perpendicular a b sub 0. Es decir, si omega es perpendicular a b sub 0 en algún punto del cuerpo, entonces es perpendicular en cualquier otro punto del cuerpo. Bien. Entonces, esto es lo que teníamos o tenemos inicialmente. Vamos a ver. Esto es solamente para ver velocidad. Solamente para ver velocidad. Vamos a ver si una nueva página. ¿Está bien? Una nueva página. Ya teniendo esa expresión, vamos a ver nosotros ahora la energía cinética. Lo que hemos visto solamente da para recordar. Vamos a ver dinámica, y en dinámica para nosotros es importante la energía. La energía cinética, la voy a representar con esa letra T, es igual a la sumatoria MI, EV, la velocidad al cuadrado, sobre 2. Esta va a ser nuestra expresión 4. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a usar, disculpe un momentito. Vamos a usar la expresión anterior para la velocidad. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Usando 2, vamos a reescribir la expresión para la energía cinética. Y vamos a tener que la energía cinética es igual a la sumatoria con respecto a un I, M sobre 2. Y vamos a poner la expresión para la velocidad. La velocidad de cualquier punto va a ser igual a B sub 0, que es la velocidad del sistema de referencia asociado al cuerpo rígido. Por lo general solemos tomar ahí el centro de masas, pero no necesariamente es eso. Por RI, que es la distancia de este punto B sub 0, al punto I. Y aquí me estoy olvidando algo, la masa también es I, porque cada punto, cada sección podría tener una masa distinta si es que el sistema no es homogéneo. Bien, entonces esto es la sumatoria con respecto a I. Vamos a tener MI, disculpen, al cuadrado. MI, B sub 0 al cuadrado sobre 2, es este primer término, más la sumatoria con respecto a I, MI, B sub 0, que multiplica, disculpen, este es producto vectorial, no hay que olvidarnos, que multiplica escalarmente a omega por RI,
más la sumatoria con respecto a I de MI sobre 2 por omega multiplicado vectorialmente por RI, esto al cuadrado. Solamente he desarrollado el cuadrado, jóvenes. Esto va a ser igual. Aquí tenemos lo siguiente. El B sub 0 no depende de I, así que voy a sumar todas las masas y a esa suma de todas las masas le llamo M. Entonces tengo M, B sub 0 al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Aquí voy colocando por acá donde está M es igual a la sumatoria de todas las masas. Muy bien, es eso el primer término, más el segundo término, vamos a sacar aquello que no depende de la masa. Y para eso nosotros tenemos esto, B sub 0, que multiplica a omega por RI. Y esto podemos nosotros ponerlo de esta forma, porque este es un triple producto vectorial. Esto es RI, que multiplica escalarmente a B sub 0 por omega. Como el producto escalar es conmutativo, aquí esto lo voy a poner primero, B sub 0 por omega, y nos queda multiplicado por la sumatoria con respecto a I de MI por RI. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos este otro término. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Más, vamos a poner aquí un medio, la sumatoria con respecto a I, MI, y esto va a ser igual a lo siguiente. Omega al cuadrado por RI al cuadrado menos omega por RI todo al cuadrado. Esta es nuestra expresión 5. ¿Está bien? Esa es nuestra expresión 5. Jóvenes, aquí lo que hemos hecho es desarrollado este producto. ¿Está bien? Al momento que nosotros lo elevamos al cuadrado, obtenemos este resultado. Son identidades vectoriales. En todo caso, vamos a ver, aquí hacemos un pequeño paréntesis para ver esa expresión. En todo caso, aquí tenemos omega por RI, esto al cuadrado va a ser igual, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Omega por RI, que multiplica escalarmente a omega por RI. Esto es igual a omega, que multiplica producto vectorial de RI por omega por RI. Jóvenes, esta por, vuelvo a repetir, son, aquí hay un doble corchete. Y esto va a ser igual a omega, ya trabajando con esto, es igual a omega por RI al cuadrado menos RI por RI omega. Un momentito, jóvenes. RI por omega. Y ya una vez que nosotros tenemos esto, la siguiente, entrando esto a multiplicar, obtenemos este resultado que está acá. Obtenemos ese resultado. Bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Elegimos el origen de coordenadas asociado al cuerpo rígido en el centro de masas.
en el centro de masas. En el centro de masas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos de que la sumatoria con respecto a I de MI, R, disculpen, MRI, esto dividido sobre la masa total, ¿está bien? Esto es igual a el R0, porque estamos eligiendo, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que la sumatoria con respecto a I de MI, R más RI. Estos jóvenes es esta RI. Todo esto dividido sobre el M nos va a dar simplemente R sub 0. Estoy escribiendo lo mismo. Entonces, fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. De que aquí nosotros tenemos la sumatoria con respecto a I de MI, R0, esto sobre M, más la sumatoria con respecto a I, MI, RI, sobre M, y esto va a ser igual. Jóvenes, esta sumatoria, como el R sub 0 es constante, esta sumatoria es igual a este M. Por lo tanto, nosotros aquí estamos teniendo R sub 0 más esta sumatoria MI, RI, todo sobre M. Y esto es igual a R sub 0. Significa de que esto que está acá, tiene que ser igual a 0. Entonces, de aquí nosotros sacamos como conclusión de que la sumatoria con respecto a I de los MI, RI es igual a 0. Esta va a ser la expresión 6. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Ahora sí ya podemos escribir la energía cinética. Entonces, la energía cinética de un cuerpo rígido va a ser igual. Primero, esta energía cinética del cuerpo rígido como si fuese un todo. ¿Está claro? Su energía cinética de traslación. Más esto se hizo 0, jóvenes. Esto que está acá se hizo 0. ¿Está bien? Entonces, ya que se hizo 0, todo esto se va, solo nos queda esta expresión. Y vamos a tener que es igual a 1/2 sumatoria con respecto a I del MI que multiplica al omega al cuadrado, RI al cuadrado, menos omega multiplicado por RI y todo esto al cuadrado. Esta es nuestra expresión 7. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Entonces, pasemos 7 a notación tensorial. ¿Qué significa que lo pasamos a notación tensorial? Vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a decir nosotros que el X1 es igual a X, X2 es igual a Y, X3 es igual a Z, omega 1 va a ser igual a un omega X, omega 2 va a ser igual al omega Y, omega 3 es igual al omega Z. Entonces, nosotros tenemos aquí, jóvenes, también es necesario remarcar
de que esta primera parte es la energía cinética de traslación, mientras que aquí tenemos la energía cinética de rotación. Entonces, vamos a ver cómo se transforma la energía cinética de rotación. Entonces, tenemos lo siguiente, que la energía cinética de rotación va a ser igual, es esto que está acá, 1/2, la sumatoria, voy a cambiarle el índice, voy a poner con respecto a nu, dm nu, y aquí vamos a tener omega al cuadrado por r nu al cuadrado menos, tenemos el omega multiplicado escalarmente por el r nu, todo esto al cuadrado. Esto va a ser igual a lo siguiente, 1/2, la sumatoria con respecto a nu de m nu, y aquí es donde viene la transformación y la notación tensorial. Tenemos que esto que está acá es omega, ¿está bien?, por r nu. Vamos a ver, significa, disculpen, eso significa lo siguiente. Nosotros tenemos el omega por r, el omega en principio nosotros podemos decir de que es igual a la sumatoria con respecto a i de todos los omega i por un ei, donde estos son los vectores unitarios. Entonces significa que el omega al cuadrado va a ser igual a la sumatoria con respecto a i y k de omega i multiplicado por omega k. Lo mismo vamos a tener con respecto a esto. Aquí el nu nos está indicando el número de partícula. Significa que nosotros tenemos que R nu es igual a la sumatoria con respecto a un i de R nu i por EI. Es decir, aquí tenemos de que este RI va a ser en sí, si nosotros usamos adecuadamente la notación, tendríamos aquí que nosotros decir lo siguiente, que eso es un X nu i. Entonces, significa que este producto va a ser igual. Tengo el X al cuadrado, entonces tenemos X nu i multiplicado por X nu i, porque es al cuadrado, y tenemos omega k multiplicado por omega k. Estos son estos cuadrados que están acá. ¿Está claro? Muy bien, ahora tenemos esta expresión que está acá. Nosotros vamos a tener menos, tenemos el X nu i por el omega i, y esto va a estar multiplicado por el X nu k por el omega k. Eso es lo que nosotros tenemos. Es lo que nosotros tenemos. Luego, hacemos el siguiente cambio. En todo caso, jóvenes, esto es algo que se usa mucho en la notación tensorial. Tengo que el omega k es igual al omega i multiplicado por un delta ik. Saben ustedes bien de que este es un delta de Kronecker que es igual a 0 si es que el i es diferente a k y es igual al 1 si es que el i es igual a k. Entonces, usando esto, nosotros vamos a poder escribir que nuestra energía cinética de rotación es igual a 1/2 que multiplica al omega i por el omega k, porque omega i y omega k no dependen del nu. Y aquí tengo omega i, omega k, omega i, omega k. Sumatoria
con respecto a nu de m nu que multiplica. Aquí tenemos estos jóvenes, x nu, vamos a llamarle x nu L, x nu L, son los mismos, solo he cambiado el índice. Y esto que está acá, utilizo esto. ¿Está claro? Utilizo esto. Y esto va a significar delta y K. Jóvenes, esto que está acá, omega K, es igual a omega K por omega I, delta y K. Entonces, este omega K, omega I es lo que he sacado y se ha quedado solamente el delta y K. Menos, de aquí saco el omega I por el omega K y nos queda x nu I por x nu K. Bien, entonces esa es la energía cinética de rotación. Esto podemos escribirlo. Podemos escribirlo de la siguiente manera. De que la energía cinética de rotación es igual a un I de I K, omega I, omega K, todo esto dividido sobre 2. Esta es nuestra expresión 8. Donde, si comparamos, vemos de que este I de IK es igual a toda esta expresión, a la sumatoria con respecto a M. Y aquí vamos a tener lo siguiente de XL, delta de IK, menos X y XK. Estos jóvenes, ustedes saben que es el tensor de inercia. Tensor de inercia del cuerpo rígido. Tensor de inercia del cuerpo rígido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, vamos a ver cuál es la forma que tiene este tensor de inercia. Nosotros tenemos de que este tensor de inercia, I, K, va a ser igual. Lo expresamos en forma de una matriz y tenemos cuando el I vale 1 y el K vale 1. Vamos a tener la sumatoria con respecto a la masa. ¿Está bien? Estoy obviando, jóvenes, el índice mu lo estoy obviando en todos, ¿está claro? No lo estoy colocando. Lo estoy dejando sobreentendido. Entonces tenemos la masa que multiplica. A ver, vamos a ver. El I es igual a 1 y el K es igual a 1. Significa, voy a trabajar sobre el paréntesis. Es XLL por delta 1, 1 menos X1, X1. Disculpen, aquí es XL. Entonces, esto tenemos XL por XL. Estos dos índices que se están repitiendo significa que estoy multiplicando cada uno de ellos. Entonces tengo x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado multiplicado por el delta 1, 1, que es 1, menos el x1 al cuadrado. Significa que esto nos da x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Por eso aquí colocamos
y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Está claro? Entonces tenemos ese primer término. De la misma forma, vamos a construir los demás. Vamos a ver el siguiente. Tenemos el 1, 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí tenemos el 1, 2. Tenemos el I, 1, 2. Va a ser igual a la sumatoria de la masa y tenemos X, L, L. Tenemos delta, 1, 2, menos X1, X2. Jóvenes, esto es 0. Por lo tanto, todo esto se va. ¿Qué nos queda? Menos X1 por X2 no es otra cosa que X por Y. Aquí vamos a tener menos la sumatoria M. Por la misma razón, vamos a tener el 1, 3. Entonces, aquí tenemos 3. Esto se hace 0. Simplemente X, Z. Bien, tenemos entonces ese término. Jóvenes, ¿está claro cómo es que vamos calculando los elementos de este tensor? Calculamos el siguiente término. Ahora sí simplemente lo voy a escribir. Es M, Y, X. Aquí tenemos la sumatoria M, X cuadrado más Z al cuadrado. Aquí tenemos menos la sumatoria YZ, menos la sumatoria de M, aquí me faltó el M, ZX, menos la sumatoria el MZY, y aquí la sumatoria X cuadrado más Y al cuadrado. Jóvenes, ya ustedes pueden hallar estas expresiones por sí mismos. Entonces, la energía de un cuerpo rígido, la energía cinética de rotación se expresa de esta forma y va a depender del momento de inercia. Va a depender del momento de inercia. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el cuerpo rígido tiene distribución continua, entonces en esta expresión la sumatoria se convierte en integral y nosotros vamos a tener que el tensor de inercia para un cuerpo rígido ya continuo es igual, donde veo el M voy a poner ρ y voy a poner un dB. Esto es la masa. Y aquí vamos a tener lo mismo. XL multiplicado por el delta IK menos XI XK. Y esta es la expresión para el tensor de inercia, cuando el cuerpo es continuo. Esta va a ser nuestra expresión 10 y esta es nuestra expresión 11. Bien, aquí nosotros vemos lo siguiente de esta misma estructura. Es evidente que, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros aquí? Ya, vamos a tener, en primer lugar, de que el tensor de inercia es simétrico. Esto se puede ver inmediatamente. Este es igual a este, son iguales, son iguales. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a decir que es simétrico. Pero no solamente simétrico. También nosotros tenemos que es aditivo. Esto va a ser igual a la sumatoria de todos los L y KL. Es aditivo. Eso, jóvenes, lo que nosotros vamos a tener. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Profesor, ¿a qué se refiere con aditivo? Que el tensor de inercia de un punto o de un conjunto de cuerpos se suma. Se suma. Esto sale de aquí, del hecho que tengo la sumatoria con respecto a los m, porque esta es la coordenada de cada m, sale de aquí. En todo caso, de aquí, de cada punto. Es esto, yo puedo calcular el tensor de inercia en principio para cada punto de masa m, y después puedo irlo sumando. A eso nos referimos con aditivo. Bien, aquí me equivoqué y había mandado esto abajo. Bien, nos falta solamente con respecto a esto un pequeño detalle. Ajá, vamos a tener lo siguiente acá. Entonces, es un tensor simétrico, ¿está claro? Si ustedes se acuerdan de su curso de álgebra lineal, toda matriz, y en este caso vamos a decir todo tensor simétrico, se puede diagonalizar. De tal manera que nosotros vamos a poder escribir que la energía cinética de rotación en algún sistema de referencia va a ser igual a un medio de I1 omega 1 más I2 omega 2 más I3 omega 3. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos aquí este término IK omega 1 omega 2. Aquí me está faltando algo. Disculpen. ¿Dónde? Sí, es al cuadrado son estos. Donde, jóvenes, tenemos de que este I sub 1 es igual a I prima 1, 1. Y 2 es igual a I prima 2, 2. Y 3 es igual a I prima 3, 3. ¿Qué son estos valores? I prima 1, 2, 3. Son estos valores que tenemos aquí, el 1, 1, 2, 2, 3, 3, en aquel sistema de coordenadas en el cual estos términos mixtos son iguales a 0. Es decir, después de que lo hemos diagonalizado. ¿Está bien? Lo hemos diagonalizado. En este caso, los ejes, vamos a llamarle x1', x2', x3', se denominan ejes principales de inercia. Esos son los ejes principales de inercia. Y las magnitudes. Y las magnitudes I1, I2, I3 se denominan momentos principales de inercia.
Estos momentos principales de inercia son los que habitualmente han trabajado en sus cursos de física 1, por ejemplo, cuando han visto la parte del cuerpo rígido. Veamos algunas propiedades de los momentos de inercia. Algunas propiedades. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, I1 más I2, es decir, estos dos momentos principales de inercia, son igual a la suma de la masa por X2. Fíjense en lo siguiente, jóvenes. Este es el I1, el I2 y el I3. El I1 no tiene a X, el I2 no tiene a Y, el I3 no tiene a Z. ¿Está bien? Entonces, el I1 es X2 al cuadrado más X3 al cuadrado, más el I2 es igual a X1 al cuadrado más X3 al cuadrado. Esto va a ser igual a I3, porque es la sumatoria de X1 más X2, más 2 veces la sumatoria de la masa por X3 al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, y esta es la parte que es importante acá, que I, esto no se nota bien, aquí, I1 más I2 es mayor o igual a I3. Significa que dos de los momentos principales de inercia, su suma siempre es mayor al tercero. ¿Está bien? Siempre es mayor al tercero. De aquí viene lo siguiente. Si para un cuerpo se cumple que I1 es mayor que I2 y es mayor que I3, entonces este recibe el nombre de trompo asimétrico. Trompo asimétrico. Si tenemos de que J1 es igual a, o I1 es igual a I2 y es diferente a I3, entonces nosotros aquí tenemos un trompo simétrico. Un trompo simétrico. Y si los tres son iguales, I1 igual a I2 igual a I3, en este caso tenemos lo que se conoce como un trompo esférico. Un trompo esférico. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Profesor, Sí, diga. ¿no hay el caso que J1 sea diferente a J2 y J2 sea igual a J3? Pero sería el mismo caso del trompo simétrico, solo que con respecto a otro eje de simetría. Ah, ya, ok, sí, sí, claro. Recién lo Está veo. bien. Gracias, Y profesor. nosotros podemos elegir cuál es X1, cuál es X2 y cuál es X3. ¿Está bien? Muy bien. Veamos lo siguiente. Dejamos ahí con la energía. Dejamos ahí con la energía y vamos a ver otra página en la cual, ¿dónde estamos? Acá está.
Ahora vamos a ver otra de las características del cuerpo rígido. El momento de la cantidad de movimiento. Cuando nosotros tenemos el momento de la cantidad de movimiento, vamos a trabajar de la misma forma. Entonces tenemos L. Este es nuestro momento angular. Va a ser igual a la sumatoria con respecto a un I de RI que multiplica vectorialmente a P sub I, donde este P sub I es la cantidad de movimiento. Sumatoria con respecto a I de MI, y aquí tenemos RI que multiplica vectorialmente a B sub I, donde esta B es la velocidad absoluta. ¿Está claro? Esto va a ser igual a la sumatoria con respecto a I de MI, y aquí vamos a tener lo siguiente, RI que multiplica a B sub 0 más omega por RI. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos. En primer lugar, vamos a considerar el sistema del centro de masas. Entonces, en el sistema del centro de masas, nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, en primer lugar, que B0 es igual a 0 en el sistema del centro de masa. Por lo tanto, esta parte se va a ir. Está bien, ya esto no lo necesitamos. Y vamos a obtener lo siguiente, de que L es igual a la sumatoria. Jóvenes, voy a obviar el índice I. Ya estamos entendiendo que todos tienen I. El único que no tenía I era B sub 0, pero ya no lo tiene ahora. Y esto va a ser igual a R, que multiplica vectorialmente a omega por el producto vectorial de R. Esto es un doble. Esto es igual a la sumatoria con respecto a M. Este producto vectorial es parecido al que hemos visto anteriormente. Se va a obtener omega que multiplica a R al cuadrado menos R que multiplica al producto escalar de R por omega. Esta es nuestra expresión 12. Esta es la forma vectorial. ¿Está claro? Esa es la forma vectorial. En sus coordenadas, que viene a ser la forma tensorial, esto se puede escribir de la siguiente manera. Vamos a tener de que el L va a ser igual a la sumatoria con respecto a M de, aquí tenemos este omega, es omega K, que multiplica a este producto vectorial. Ah, disculpen, aquí me estoy equivocando en lo siguiente. Esto es un L sub K, es la componente K. Entonces la sumatoria, aquí tenemos la componente K de R multiplicado por RR. Eso va a ser en XI por XI, donde este índice II significa que se está sumando. ¿Está claro? O sea que este XI por XI es igual a X1 por X1 más X2 por X2 más X3 por X3 porque es un producto escalar. ¿Está claro? Entonces, continuamos. Esto es esto, menos la componente K de R. La componente K de R es el X sub K, que multiplica a este producto, que va a ser igual a, vamos a decirlo, un omega I por XI. Esto podemos escribirlo de la siguiente forma. El omega I lo vamos a sacar.
Vamos a tener un omega i, que multiplica la sumatoria con respecto a m, y aquí vamos a tener este omega k, hemos dicho que es igual al omega i por delta de ik. Entonces, aquí nos va a quedar lo siguiente. Esto le pongo L acá, mejor. Nos va a quedar SXL por XL por, como saqué delta omega de I, me quedó el delta de IK, menos, y aquí nos queda XI por XK. Fíjense, jóvenes, que nos ha quedado algo que nosotros ya conocíamos. Esto que tenemos acá no es otra cosa que el momento de inercia que hemos visto hace un momento, el tensor momento de inercia, ¿no? Entonces, nosotros decimos lo siguiente, es decir, que el momento de la cantidad de movimiento en la componente K va a ser igual al momento de inercia KI o IK, porque es simétrico, por omega I. Esta es nuestra expresión 13. Nuestra expresión 13. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Si X1, X2, X3 son los ejes principales de inercia, entonces nosotros tenemos de que el L1 es igual a momento de inercia principal 1 por omega 1, L2 es el momento de inercia principal 2 por omega 2, y el L3 es el momento de inercia principal 3 por el omega 3. Entonces, aquí, jóvenes, nosotros vemos de que el momento de la cantidad de movimiento L va a coincidir, va a coincidir con la dirección del momento angular solo cuando este momento angular esté dirigido a lo largo de uno de los ejes de inercia. ¿Está claro? Entonces, L tiene la misma dirección de omega solo si omega está en la dirección de uno de los ejes principales. ¿Está bien? De uno de los ejes principales de inercia. Porque en ese caso, si está, por ejemplo, a lo largo de el eje 1, este es 0, esto es 0, el omega 2, omega 3, y el L está en la misma dirección que el omega 1. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Hasta lo que hemos hecho. Bien, si no hay preguntas, vamos a ver con lo siguiente. Vamos a ver ahora las ecuaciones de movimiento. Entonces, dado que el cuerpo rígido es un sistema de puntos materiales que tienen una, llamémosla así, una ligadura rígida,
Esta es una ligadura especial. Vamos a ver movimiento con ligaduras más adelante, pero el cuerpo rígido es una ligadura especial. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento y el momento de la cantidad de movimiento nos va a llevar a las siguientes ecuaciones. Es decir, tengo que la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo nos debe dar la fuerza que actúa sobre el cuerpo. ¿Está claro? Y tenemos que dL con respecto al tiempo nos debe dar el momento de las fuerzas. Es decir, el cuerpo rígido se mueve como un toro. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, ¿dónde? Nosotros aquí tenemos de que la fuerza F es igual a la sumatoria con respecto a un I de las fuerzas I, que son las fuerzas que actúan sobre cada uno de los puntos, y el momento de la misma forma va a ser igual a la sumatoria con respecto a I de RI multiplicado vectorialmente por estas fuerzas FI. Es decir, la suma de las fuerzas externas y la suma de los momentos de las fuerzas externas son aquellas que producen el movimiento. ¿Está bien? Producen el movimiento. Siempre nos es conveniente trabajar en el sistema del centro de masa. Si R sub 0 es la coordenada del centro de masas, entonces nosotros vamos a tener que la ecuación 15, entonces las ecuaciones 15 se van a poder escribir de la siguiente forma. M derivada de B0 con respecto a T, disculpen, esto va a ser igual a M, la derivada, segunda derivada de R0 con respecto a T, y esto va a ser igual a las fuerzas F. Aquí no hay ningún secreto, jóvenes, son cosas que ustedes ya sabían. ¿Está bien? Entonces, el movimiento del centro de masas se determina por esta expresión. Esta expresión nos determina el movimiento del centro de masas. Y nos dicen que la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo rígido como unidad se puede estudiar como si fuese un punto material. Con respecto a los momentos de la fuerza M y su relación con la cantidad de movimiento, esto va a depender del origen del vector RI. ¿Está bien? Entonces, cuando me refiero al origen del vector RI, me refiero aquí, es decir, si elijo O elijo O'. ¿Está claro? Entonces va a depender de cuál es el origen. Entonces, aquí tenemos los momentos y vamos a colocar M y L dependen de la elección y vamos a ponerlo aquí de un O', es decir, qué valor o qué posición elijo O', nuestro origen de coordenadas en el cuerpo rígido. ¿Está bien? Es decir, dependen de el RI. Claro, la posición relativa. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Elegimos el centro de masas. ¿Está bien? Como origen de coordenadas. Entonces, el vector L se define con las fórmulas que acabamos de ver.
Fórmulas 12 y 13. A ver, recordemos cuáles son esas fórmulas. Ahí está, 12, esta que está acá, o 13, que es esta, dependiendo si es que elijo los ejes principales de inercia. ¿Está claro? Entonces, esas son la forma en que nosotros expresamos L. Por otro lado, el momento M depende también de la fuerza externa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros lo siguiente. M es igual a la sumatoria con respecto a I de RI multiplicado vectorialmente por las FI. Esto va a ser igual. Jóvenes, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el RI prima, va a ser igual al RI menos A. Acordémonos lo que hemos visto acá. Estamos usando esto. El A está pasando al otro lado en esta expresión. ¿Está bien? En esta expresión el A está pasando al otro lado. Entonces, nosotros tenemos que esto va a ser igual a la sumatoria con respecto a I de el RI prima multiplicado por el FI más la sumatoria con respecto a I de A multiplicado por el FI vectorialmente. Es decir, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el momento es igual a un momento prima más este momento A por FI. ¿Está bien? A por FI. Entonces, si nosotros tenemos de que el, disculpe, aquí es que el F es igual a 0, si el F es igual a 0, entonces el M es igual a M'. El M es igual a M'. Ah, disculpen, aquí me he equivocado en algo. Ahorita lo corrijo. Aquí ya no es FI. Es F simplemente. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el A no depende del I, entonces tengo A que multiplica vectorialmente a la suma de las fuerzas. Entonces, si la suma de las fuerzas es igual a 0, tenemos de que el momento de las fuerzas ya no depende del lugar donde nosotros elegimos el origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, el momento de las fuerzas no depende del origen de coordenadas. Jóvenes, en este caso tenemos que solamente tenemos pares de fuerza que en suma son iguales, pero sí ocasionan un giro, ocasionan una rotación. ¿Está bien? Entonces, a ver si esta es la ecuación número 17. Bien. Entonces, esta ecuación nos determina el movimiento del centro de masas y esta nos está determinando su rotación, o en todo caso, esta nos determina el movimiento y esta nos determina su rotación.
Esos son, jóvenes, cosas que ustedes ya sabían. ¿Tienen alguna pregunta acá? Profesor, Sí, tenía una pregunta. Sí, dígame. Quería saber si el tensor de inercia se puede poner en función de Levi-Civita. Función de Levi-Civita. No. ¿No se podría? Porque el símbolo de Levi-Civita es un símbolo antisimétrico. Y el tensor de inercia es un tensor simétrico. Ah, ok. Está bien. Entonces solamente con delta de Kronecker. Es que se me vino a la mente porque vi producto vectorial y dije que lo podríamos meter, pero no. Ok, está bien, profe. A Eso. ver, pero veamos. El momento de inercia, ¿dónde estás? Es esto. Aquí ya no hay producto vectorial. Fíjate acá. Ya no hay producto vectorial. Son productos escalares. ¿Está bien? Entonces, no. O sea, tal vez pueda construir un elemento simétrico. Hay relaciones que hay entre los tensores de Levi-Civita y el símbolo de Kronecker, pero sería muy forzado. No tiene sentido hacer. ¿Está bien? Gracias, profesor. Ujú. Entonces, estas son nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Alguna otra pregunta? profesor, ¿podría repetir nuevamente lo que dijo cuando quitó ahí en la ecuación 17, cuando quitó el índice I? Tenemos aquí la sumatoria I de A por FI. Esto es igual a que multiplica a la sumatoria I de FI, porque A no depende de I. Y esto es igual a por F. ¿Está bien? Eso es lo que he hecho. Ah, ya, solo era eso. Uh-huh. Es decir, la sumatoria ingresó. Ya no está aquí la sumatoria, fíjate. Porque está acá. Ah, sí, profe, gracias. Entonces, nosotros, para ya resolver problemas con esto, necesitamos expresar L en términos de las velocidades angulares. ¿Está bien? Y eso ya va a depender de el problema específico. Entonces, pero vamos a escribir aquí algo. Para resolver problemas concretos, debemos expresar L en términos de los omega. En términos de las velocidades angulares. ¿Está claro? O de la velocidad angular. Y los momentos de fuerza y los momentos de fuerza en términos o en función de los ángulos que definen las direcciones X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Está bien? Con respecto a las direcciones X, Y, Z. Jóvenes, eso ya lo hemos visto, es decir, las direcciones que forman estos ejes en verde con los ejes en negro. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. ¿Cuántos ángulos son? Son 9 ángulos, pero solamente 3 son independientes
Y ya eso lo hemos visto cuando hemos visto cinemática, entonces podemos buscar solamente esos tres independientes y por lo general se eligen los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler. Pero antes de ir a eso, entonces nosotros tenemos lo siguiente, que el lagrangiano se va a poder escribir como la masa por la velocidad sub 0 al cuadrado. Esta es la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, que se va a escribir de esta forma, omega i, omega k. Jóvenes, esto significa dos índices que se repiten, que se están sumando, menos el u, que va a depender de x, y, z, es decir, del sistema de referencia en reposo, y también va a depender en términos generales de los ángulos alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Está bien? Donde, creo que aquí lo único que no conocemos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, vendrían a ser una suerte de ángulos directores, que pueden ser los ángulos de Euler, es decir, son tres magnitudes angulares, ¿está claro? Aquí nosotros tenemos que los ángulos que forman, para poder definir estas direcciones en términos de estos, necesitamos para X 3, para Y 3 y para Z 3. Pero de esas, por la ortogonalidad, solamente son independientes 3. De los 9, solamente 3. Y esos son los ángulos directores, que suelen ser frecuentemente, con frecuencia, los ángulos de Euler. ¿Quedó entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor. No. Bien. Jóvenes, ahí vamos a quedar el día de hoy. Esta es la formalización. Lógicamente aquí podemos nosotros ya, lo que nos queda es expresarlo. Ahora sí, la próxima sesión haremos problemas de estos. ¿Está bien? Expresarlo en términos de los ángulos de Euler y resolver algunos problemas de la dinámica del cuerpo rígido. Podemos hacerlo directamente a partir de estas ecuaciones, las ecuaciones 15, directamente con las ecuaciones 15, o podemos ver con el lagrangiano y la ecuación de Lagrange. En principio, a partir de lagrangiano, debemos nosotros de poder llegar a las ecuaciones 15. ¿Está claro? Porque son equivalentes, son las mismas ecuaciones. Aplicando las ecuaciones de Lagrange sobre el lagrangiano, debemos de obtener las ecuaciones 15 en alguna representación específica. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy.